Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, si eres nuevo o nueva por aquí, muchas gracias por estar. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque ya lo saben, aquí hablamos de todo, farándula, chismecito turco y por supuesto de nuestras queridísimas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y precisamente de ellos es de lo que vamos a hablar hoy. En el título, ya lo vieron, Hande Erçel ganó el concurso y Kerem quedó incómodo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó realmente? ¿De qué concurso estamos hablando? ¿Por qué Kerem estaría incómodo? Quédate hasta el final porque te prometo que te voy a contar todo. Y no solo eso, sino que también vamos a analizar a fondo la situación, ver diferentes perspectivas y, por supuesto, hablar de la química innegable entre Hande y Kerem, esa que todos amamos y que nos tiene soñando con un reencuentro. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, como siempre, un poquito de drama. No se lo pierdan. Empecemos por lo básico, ¿de qué concurso estamos hablando? Bueno, para aquellos que no están tan familiarizados, Hande Erçel, además de ser una actriz talentosísima, es también una figura pública muy influyente en Turquía y a nivel mundial. Y como muchas celebridades participa en campañas, eventos y concursos relacionados con su imagen y su popularidad. En este caso particular, estamos hablando de un concurso que, aunque no es un concurso tradicional de belleza, sí involucra una evaluación del impacto de las celebridades en la sociedad, su imagen pública, su trabajo y, por supuesto, su popularidad. Este tipo de concursos en Turquía son bastante comunes y a menudo son organizados por revistas de moda, empresas de cosméticos o incluso organizaciones benéficas. La idea es reconocer y premiar a las personalidades más relevantes del año, ya sea por su trayectoria profesional, su influencia en redes sociales, su participación en causas sociales o simplemente por su estilo y belleza. Son eventos que generan mucha expectativa y, por supuesto, muchísima atención mediática. Y en el contexto de Hande y Kerem, este tipo de concursos cobran un significado especial, porque cada vez que Hande gana o es nominada, las redes sociales explotan. Y la gente como nosotros empieza a especular, a analizar, y a buscar cualquier pista que revele cómo es la relación entre ellos en la actualidad. Y aquí es donde entra la famosa incomodidad de Kerem. Ahora, ¿qué pasó específicamente en este concurso? Bueno, la información que tenemos disponible es que Hande fue galardonada con un premio, que reconocía su trabajo, su dedicación y su impacto en la industria del entretenimiento. No vamos a entrar en detalles sobre el nombre exacto del premio o la organización que lo otorgó, porque lo importante aquí es el contexto y, por supuesto, la reacción de Kerem. El día del evento, como es usual, hubo muchísima cobertura mediática. Fotografías, vídeos, entrevistas. Todo estaba enfocado en Hande y con justa razón, porque ella era la ganadora. Y como suele suceder en estos casos, se esperaba que Kerem, quien en ese momento no estaba presente físicamente en el evento, reaccionara de alguna manera, aunque fuera a través de redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante el evento y en las horas siguientes, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación para Hande. Amigos, colegas, fans. Todos celebraban su triunfo. ¿Y adivinen? Los fans de la pareja, los Hande Kerem Shippers, estaban a la expectativa de cualquier señal, cualquier like, cualquier comentario de Kerem que confirmara, o al menos sugiriera, que él también estaba contento por ella. Y aquí es donde entra en juego la famosa incomodidad. Porque al menos públicamente Kerem no reaccionó como muchos esperaban. No hubo un mensaje de felicitación en redes sociales, ni un like a las fotos de Hande, ni ninguna declaración que manifestara su alegría por el premio. Y esta aparente falta de reacción obviamente encendió todas las alarmas. Empezaron a surgir preguntas, especulaciones y, por supuesto, rumores. ¿Por qué Kerem no había reaccionado? ¿Estaban peleados? ¿Había algún problema entre ellos? ¿O simplemente, como dicen algunos, ya no existe la misma conexión que antes? La ausencia de una reacción, en un contexto donde se esperaría una muestra de apoyo, generó un ambiente de incertidumbre y, para muchos, de incomodidad. Pero, ojo. Antes de sacar conclusiones apresuradas, es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. No podemos juzgar la reacción de Kerem basándonos únicamente en lo que vemos en redes sociales.
Hay muchas cosas que no sabemos y que pueden influir en su comportamiento. Primero, recordemos que Kerem es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. No es de aquellos que airean sus sentimientos o que comparten cada detalle de su día a día en las redes sociales. Es un actor talentoso, pero también es una persona que valora su privacidad y que prefiere mantener una distancia con la prensa y las redes sociales. Segundo, es posible que Kerem sí haya felicitado a Hande, pero de manera privada. Quizás le envió un mensaje personal, o la llamó por teléfono, o simplemente esperó a verla en persona para felicitarla. No tenemos manera de saberlo, y esa es una posibilidad muy real. Tercero, hay que considerar la dinámica actual de la relación entre ellos. Después de haber sido pareja, y de haber compartido una experiencia tan intensa como la de la serie, Love is in the Air, es natural que la relación haya evolucionado. Es posible que ya no sean pareja, pero que mantengan una amistad cordial y respetuosa. Y eso, por supuesto, no implica que tengan que estar constantemente manifestando su cariño en público. Cuarto, recordemos que la vida de las celebridades no es siempre lo que parece. Detrás de las cámaras, hay muchas cosas que no vemos y que pueden influir en su comportamiento. Presiones de trabajo, problemas personales, decisiones empresariales. Todo eso puede afectar la forma en que una persona se comporta en público. En el caso de Kerem, también debemos considerar su situación profesional. En ese momento él estaba trabajando en varios proyectos, lo cual obviamente implica un alto nivel de estrés y demanda de tiempo y energía. Es posible que estuviera enfocado en su trabajo y que no tuviera tiempo de reaccionar en redes sociales. Pero a pesar de todas estas consideraciones, la falta de reacción de Kerem sigue generando cierta incomodidad, sobre todo entre los fans que sueñan con un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos otra vez. La química entre Hande y Kerem es innegable. La forma en que se miran, la manera en que se complementan, la complicidad que irradian. Todo eso es mágico y difícil de ignorar. Y es precisamente esa química, ese algo especial, lo que mantiene viva la esperanza de un reencuentro. Los fans, con toda su buena intención, analizan cada foto, cada vídeo, cada declaración, buscando cualquier pista que revele el estado actual de su relación. Y aunque a veces las expectativas no se cumplen, la ilusión sigue intacta. Volviendo al concurso y a la supuesta incomodidad de Kerem, es importante entender que no hay una verdad absoluta. Lo que vemos en redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. Y aunque la falta de reacción de Kerem puede generar dudas e incertidumbre, no significa necesariamente que haya un conflicto entre ellos. En resumen, Hande ganó un premio merecido, Kerem no reaccionó públicamente como se esperaba, y eso generó especulaciones y rumores. Pero más allá de eso, lo importante es recordar que la vida de las celebridades es compleja, y que hay muchas cosas que no sabemos. La relación entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, y solo ellos saben la verdad. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Habrá un reencuentro? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O simplemente seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de esa magia que irradian juntos. Y para finalizar, quiero dejar claro que este vídeo no tiene la intención de crear polémica ni de juzgar a nadie. Mi objetivo es analizar la situación, compartir información y, sobre todo, entretenerlos. Si ustedes tienen alguna opinión sobre el tema, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que aquí en mi canal siempre hablamos de todo con respeto, con análisis y por supuesto con mucho cariño. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y como siempre, los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem estaba realmente incómodo? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Cuéntenme todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.